Bueno, vamos a empezar la clase. Buenas noches. Les encargo, por favor, si quieren que mantengamos esto de empezar antes la clase de los martes, que estén aquí a las 7:15. Hoy nos corresponde platicar sobre sus trabajos del último caso que les puse. Básicamente, el caso no era tan descriptivo, sino más gráfico. Se les presentaba la fotografía de una construcción que se estaba haciendo en un terreno que era vecino al que era propiedad del cliente de ustedes, y pues era evidente en esta fotografía que se estaba haciendo esta excavación sin tomar ciertas medidas de seguridad para proteger la construcción que estaba en el inmueble de su cliente. Viendo rápidamente los trabajos que ustedes presentaron, veo que tenemos 2 interdictos de obra nueva y 2 interdictos de obra nueva y peligrosa. Entonces, pues en principio no hay mucha variación en cuanto al planteamiento. Obviamente no he tenido tiempo de leerlos, pero de lo que se ve a simple vista no parecería haber mucha variación entre los distintos planteamientos, así que vamos a tomar uno al azar, lo vamos a revisar y a partir de ese haremos algunos comentarios respecto a los siguientes. Entonces, alguien del grupo de Luis Pedro Rayo, por favor. Gustavo Adolfo Martínez Ramírez. Empecemos con el objeto de la comparecencia. Comparezco con el objeto de promover demanda en la vía del juicio sumario de interdicto de obra nueva en contra de la entidad constructora Nueva Vista Sociedad Anónima, la que por su naturaleza jurídica carece de residencia, pero puede ser notificada en su sede social, ubicada en la quinta calle 12-24 de la zona 10, Guatemala, Guatemala. Del inmueble afectado, propiedad de mi representada. Mi representada es legítima propietaria de la finca 140, del folio 140 y el libro 84 de Guatemala, ubicada en la 15 avenida 15-12 de la zona 11 de la ciudad de Guatemala, lo cual acredita a través de la certificación expedida por la Registradora General de la Propiedad. En dicho terreno, mi representada construyó un inmueble en el año 2012, el cual utiliza como oficina principal y sede social. En el lado oriente de la propiedad de mi representada, colinda un terreno que actualmente es propiedad de Constructora Nueva Vista Sociedad Anónima, según consta en la certificación de la Registradora General de la Propiedad, bajo finca 141, folio 141 y libro 84 de Guatemala. Ambas certificaciones les acompaña el presente memorial. De la construcción de la obra nueva. El día 11 de septiembre del presente año, la entidad constructora Nueva Vista Sociedad Anónima inició la construcción de un edificio para apartamentos en el terreno colindante con la propiedad de mi representada. Ese día fueron distribuidos planos por el representante de la sociedad constructora, indicando que la excavación necesaria para la construcción sería de 10 metros de profundidad al lado del terreno propiedad de mi representada, y que dicha excavación se realizaría a 10 metros de la propiedad. Por lo tanto, no causaría ningún problema a las propiedades aledañas. Sin embargo, luego de 2 semanas de construcción, se observa que la excavación se realizó mucho más cerca de la propiedad de mi representada, contrario a lo que se había indicado inicialmente. En virtud de dichos sucesos, mi representada solicitó la asesoría del ingeniero civil Juan Roberto Pérez García, quien indicó que la distancia que mediaba entre la propiedad de mi representada y la excavación de la construcción vecina es de 2 metros, y que por lo tanto dicha construcción pudiese ser una amenaza a la propiedad de mi representada, pues siendo que la distancia es mínima entre ambos terrenos, la excavación podría ocasionar daños posteriores. Asimismo, de acuerdo con el informe técnico rendido por el ingeniero Juan Roberto Pérez García, el inmueble de mi representada se encuentra en una situación de amenaza en virtud que las excavaciones que ha realizado la parte demandada, sin las respectivas obras de consolidación, resultan un peligro pudiendo ocasionar hundimientos o derrumbes en la propiedad de mi representada, razón por la cual es necesario implementar las medidas necesarias para repasar el área excavada.
de la procedencia del interdicto de obra nueva. Tal como se ha indicado anteriormente, señor juez, la entidad constructora Nueva Vista, Sociedad Anónima, no ha cumplido con las directrices indicadas a los vecinos para la construcción del edificio para apartamentos, en virtud de que las excavaciones que se han realizado son una amenaza para la propiedad de mi representada. Lo anterior, toda vez que no se han realizado obras de reforzamiento o consolidación del subsuelo que busquen evitar daños posteriores a las fincas aledañas. En relación a lo anterior, el artículo 474 del Código Civil establece prohibiciones de hacer excavaciones que dañen al vecino. En un predio no pueden hacerse excavaciones o construcciones que delimiten el suelo de la propiedad vecina sin que se hagan las obras de consolidación indispensables para evitar todo el daño anterior. El subrayado es propio. De la norma antes citada se desprende que la entidad constructora Nueva Vista, Sociedad Anónima, tiene la obligación de realizar las obras de consolidación necesarias que garanticen todo daño ulterior que puedan poner en peligro la integridad de la propiedad colindante derivado de las excavaciones que está realizando en su propiedad. Sin embargo, esa clase de la parte demandada no ha iniciado ninguna obra de consolidación que existe en el interior. En ese sentido, el artículo 263 del Código Procesal Civil y Mercantil regula obra nueva. Cuando la obra nueva perjudica a un particular, solo a este compete el derecho de proponer el interdicto. Por lo tanto, al considerarse afectada la propiedad representada, esta considera conveniente solicitar el interdicto sobre la obra nueva que se requiere construir. En virtud de lo anterior, mi representada, la entidad Nova de Inversiones Sociedad Anónima, está en su derecho para solicitar que la entidad demandada realice las obras necesarias e indispensables para asegurar la integridad y el resguardo del inmueble propiedad de su representada. Conclusión. En virtud de los documentos expuestos en el desarrollo de la demandado derecho del presente memorial, se puede establecer que la construcción de la obra nueva que se realiza en la ambiente del inmueble propiedad de mi representada se está realizando bajo condiciones que hacen necesario cumplir con obras de consolidación indispensables que eviten un daño ulterior a la propiedad de mi representada. Por lo anteriormente expuesto, mi representada considera conveniente solicitar el interdicto de la obra nueva para resguardar la integridad del inmueble de su propiedad. ¿Fundamento de derecho? No. Pues, a ver. ¿Qué más? Esto se hace así porque se está pidiendo que inmediatamente se realice el proceso judicial, ¿verdad? Porque si todo caso fuera, digamos, ya en el periodo probatorio, en realidad solo debería que solicitarse y ya cuando el periodo probatorio ya, especificar en qué punto debe estar el proceso judicial. La respuesta es sí, pero se lo explico cuando platiquemos ya del caso. Solo una recomendación general, no sé si las copias de ustedes están igual, pero en el ejemplar que yo tengo no está bien la parte final, como que se corta la última línea. Siempre tengan cuidado con esto de las diagramación, pudiéramos decir, de sus escritos. Gracias. Porque ya en la vida real esto pudiera representarles problemas, incluso que les rechacen la demanda por eso, no se puede leer. Veamos la petición. De trámite. Que con el presente memorial y documentos adjuntos se inicie la formación del expediente respectivo. Que con base en el título de representación que acompaña en fotocopia legalizada se reconozca la calidad con la que actúo. Que se tome nota de la dirección y procuración bajo la que actúo, así como del lugar señalado para recibir notificaciones. Que se admite para su trámite en juicio sumario la presente demanda de interdicto de obra nueva promovida por la entidad Nova Inversiones Sociedad Anónima, a través de su administrador único y representante legal, Gustavo Adolfo Martínez Ramírez, en contra de la entidad constructora Nueva Vista Sociedad Anónima.
que se tengan por ofrecido los medios de prueba individualizados en el apartado respectivo, que en forma inmediata y sin notificación previa a la otra parte se señale día y hora para la práctica de reconocimiento judicial de la obra nueva que realiza la entidad demandada al lado oriente de la propiedad de mi representada, ubicada en la 15 Avenida 15-12 de la zona 11 de la ciudad de Guatemala, el que deberá versar sobre los puntos indicados en el presente memorial. Que se autorice a mi representada a hacerse acompañar del experto, ingeniero Juan Roberto Pérez García, a efecto que en la diligencia del reconocimiento judicial pueda exponer sus puntos de vista si le fueran requeridos por el juez. Que como medida precautoria se decrete la suspensión provisional de la obra nueva que está realizando la entidad demandada en la finca 141, folio 141 y libro 84 de Guatemala, propiedad de su representada. Que se emplace a la parte demandada concediendo la audiencia por el plazo de 3 días, que oportunamente se abra a prueba del presente proceso por el plazo de 15 días, que en el momento procesal oportuno se señale día y hora para la vista. Solo una observación aquí en esta petición H, que como medida precautoria se decrete la suspensión provisional de la obra nueva que está realizando la entidad demandada en tal finca, y luego dice propiedad de su representada. Eso último está mal, nos quedaríamos solo hasta la identificación de la finca. ¿Sí? De fondo. Declarando. Con lugar la presente demanda en juicio sumario promovida por la entidad Nueva Inversiones Sociedad Anónima a través de su administrador único y representante legal, Gustavo Adolfo Martínez Ramírez, en contra de la entidad constructora Nueva Vista Sociedad Anónima, y en consecuencia se ordena la suspensión definitiva de la obra nueva que se realiza en la finca 141, folio 141 y libro 84 de Guatemala, propiedad de la entidad constructora Nueva Vista Sociedad Anónima. Se ordena a la entidad constructora Nueva Vista Sociedad Anónima a cumplir con las horas de consolidación indispensables que eviten todo daño posterior que pudiese ocasionarse derivado de la construcción de la obra nueva que realiza. Que se condene a la entidad demandada al pago de las costas procesales causadas por la tramitación del presente juicio. Antes de que se vaya, pregunta para usted. En este caso, ¿ustedes objetan en general la construcción del edificio o están en contra nada más de las circunstancias en que se está llevando a cabo esa construcción? Entiéndase el hecho de que no hay obras de consolidación para proteger el terreno vecino. Como en algunas de las decisiones se pide la suspensión definitiva de la obra, porque no se cumplió con lo que se nos había señalado inicialmente, que eran los 10 metros de distancia. Por eso pedimos que se cancele en definitiva la obra y que además se realicen las construcciones para transportar. De consolidación. ¿Tienen algún fundamento para pedir que porque no se cumplió con los 10 metros no se lleve a cabo la obra, o solo es porque no les cumplieron lo ofrecido? Bueno, en base a lo que dice el 474 del Código Civil, sin que se hagan revisiones de excavaciones que dañen al vecino y posteriormente sin que se hagan las obras de consolidación indispensables para evitar todo daño ulterior. En base a esto, si se está realizando las excavaciones a esa distancia, ya se estaría incumpliendo con la prohibición que establece el Código Civil. ¿Por qué? Porque no se están haciendo las obras de consolidación indispensables que pueden evitar daño interior, y si no se están haciendo pueden dañar mi propiedad, así como las... Pero aquí ya no me está siguiendo lo primero que me había respondido, porque usted me dijo, nosotros nos oponemos totalmente a la construcción del edificio porque no cumplieron con los 10 metros de separación que habían ofrecido. Ahora, le pregunto yo, ¿tiene algún fundamento o es simplemente por el incumplimiento de un ofrecimiento?
Usted me cita una norma y la norma lo que habla es de hacer obras de consolidación. Que en este caso no... Exacto. Entonces, vuelvo a la pregunta original. ¿Ustedes se oponen totalmente a la construcción del edificio o se oponen a la construcción del edificio sin hacer obras de consolidación? Sin las obras de consolidación. Pero entonces tengo un problema con su petición de fondo, porque en su petición de fondo se pide que se ordene la suspensión definitiva de la obra. Sería solo la suspensión. No sé si podría ser una suspensión definitiva mientras no se realicen o poner esto como una disposición. Es que, vamos a ver, tenemos en principio un tema de falta de concordancia entre las partes de su demanda, porque en la demanda lo que parecería anunciar es que estoy inconforme con que no hayan hecho obras de consolidación, y luego al final pido la suspensión definitiva de la obra. Si voy a pedir la suspensión definitiva de la obra, tendría que tener algún fundamento. No lo estoy invocando. A lo mejor podría haber algo, no lo sé, porque no soy experto en construcción, pero podría haber algún reglamento de construcción que diga que un edificio de esta altura no se puede hacer a menos de cierta distancia del inmueble vecino, del límite entre las propiedades. Podría ser, pero aquí no estamos invocando algo al respecto. Y peor todavía, aquí en este caso ya se hizo esta excavación. Aquí lo que hay es un gran agujero en donde supuestamente van a estar los sótanos del edificio. Mi petición de fondo es que esta gente, la segunda, que esta gente haga unas obras de consolidación aquí, algún muro de contención o alguna cosa por el estilo. Ni siquiera digo cuáles son las obras de contención que quiero, pero digamos que quiero un muro de contención aquí. Y la primera petición es que se suspenda en definitiva la obra, es decir, que la obra quede tal como está en este momento, salvo las obras de consolidación. Entonces, al final de cuentas, lo que estoy pidiendo es me quiero quedar con un barranco a la par de mi casa, con un simple muro de contención para evitar que mi casa se caiga al barranco. Entonces, tengo un problema ahí de no tener claro desde el inicio a dónde quiero llegar con la demanda. ¿Sí? ¿Qué dice? Nadie puede construir a menos de 2 metros de distancia de una pared de una manera. O sea, ahora yo entiendo de que es construir, no se ha levantado nada, se está excavando, pero se pensaría que se excava es para que posterior se va a levantar algo. Ajá. Pero lea la norma completa. Ustedes pueden construir a menos de 2 metros de distancia de una pared fina o medianera, alquiler, pozos, cloacas, vecinas, productos, hornos, aguas, chimeneas, ni el curso de agua ni el sin construir se resguardan necesarias con sucesión a cuenta cuántas condiciones se prevengan en los reglamentos de justicia. O sea, ahí lo que, perdón, ¿seguía? Siga. Dentro del poblado se prohíbe utilizar materias inflamables o explosivas a los materiales sociales e instalar máquinas válidas para las condiciones que sean peligrosas en su comercio. Ese artículo lo que me está diciendo es: usted sí puede construir a menos de 2 metros de distancia, siempre y cuando haga unas obras de protección ahí. Entonces, si lo que estoy pidiendo es que hagan las obras de protección, la distancia de conformidad con esa norma no importa. Como le digo, muy probablemente en los reglamentos de construcción sí esté establecida, debería estar establecida alguna distancia mínima. Luego, aunque nos quedáramos con esa norma, la norma lo que dice es: a menos de 2 metros de distancia, usted no puede construir si no hace algunas obras necesarias. ¿Eso qué quiere decir? Que si no está a menos de 2 metros de distancia, no necesita hacer unas obras de resguardo. Y aquí la construcción la están haciendo según la demanda precisamente a 2 metros. Entonces, en principio, de conformidad con esa norma, no tendríamos un problema con esta construcción. ¿Alguien de este lado quería decir algo? ¿No? Bueno, por el momento dejémoslo aquí con los comentarios de este trabajo. Vamos a ver rápidamente
algo que pudiéramos comentar de los otros trabajos y esto ya luego hacemos alguna conclusión. Bueno, en este caso se debió pedir únicamente la suspensión temporal, no de inmediato. Es que partamos del punto de qué es lo que quiere su cliente y por eso es que le hacía al principio la pregunta a su compañera. Yo le preguntaba a su compañera, ¿usted está en desacuerdo con que se esté haciendo el edificio ahí? Eso es un tema. ¿O usted está en desacuerdo con que se haya hecho esa excavación sin hacer estas obras de consolidación? Eso es un tema distinto. Entonces, solo si usted está en desacuerdo con que se haga el edificio, que eso es muy frecuente, sobre todo ahora que se volvió tan de moda los edificios de apartamentos y de oficinas en lugares que antes eran solo de casas, que a la gente eso no le gusta, porque es que si mucho ruido, que si los trabajadores, que si la vibración de la construcción le raja sus paredes, que si el tráfico que se va a hacer, que la gente normalmente no está contenta con ese tipo de cuestiones. Pero no basta mi insatisfacción con la situación como para poder evitarla. Si la otra persona, si el que está construyendo el edificio cumple con los reglamentos municipales, cumple con hacer las obras de consolidación, no voy a tener más que soportar el tema. Entonces, pues tendríamos que empezar por el principio. ¿Qué es lo que me molesta? Y si tengo algún fundamento para combatir aquello que me molesta. Entonces, podríamos haber empezado, por ejemplo, si no quiero que esté ahí el edificio, o si no quiero que esté tan cerca de mi propiedad, como aquí se plantea, me lo habían ofrecido a 10 metros de distancia y me lo están haciendo a 2, perdón. Entonces estábamos platicando con ustedes, Luisa. Le decía que en la demanda lo que se plantea es, me ofrecieron que la construcción iba a estar a 10 metros y me la están haciendo solo a 2 metros. Entonces, para que eso fuera relevante para efectos del proceso, me tendría que preguntar en principio, ¿tenían ellos alguna obligación de cumplirme con esto o no? En principio no. Usted es mi vecina y yo le digo que voy a construir una casa de un nivel y después se me ocurre hacerla de 2 pisos. A usted eso no, jurídicamente no tendría por qué interesarle. Ahora, si causa alguna molestia que la construcción esté tan cerca, entonces podríamos revisar, por ejemplo, reglamentos de construcción o el plan de ordenamiento territorial para ver la zona general que tiene esto, lo que usted quiera, temas administrativos de conformidad con los cuales pudiera resultar que esa construcción no está llevándose a cabo de la forma adecuada. Ver la licencia de construcción que les dieron, a lo mejor en la licencia de construcción la habían planteado de una forma distinta, temas administrativos que pudieran tener alguna relevancia para efectos de impedir que la construcción se haga en estas condiciones. Si no obtengo nada por el lado de los aspectos administrativos, resulta que no me puedo oponer a que el edificio se haga, ni me puedo oponer a que el edificio se haga en el lugar, pues, con los 2 metros de distancia que lo están haciendo. Entonces, ¿qué me queda? Resguardar la integridad de mi propiedad, ver que con esta excavación no se dañe la construcción, porque incluso, no recuerdo bien, pero creo que la fotografía parecería que ni siquiera hay 2 metros entre la construcción y lo que está exactamente al ras. ¿Eso qué quiere decir? Que me están dejando al desnudo los cimientos de mi propiedad. Y si me están dejando al desnudo los cimientos de mi casa, que eso es cuestión de días para que por lo menos que se rajen las paredes y muy probablemente que toda la construcción caiga aquí en el barranco este que me están dejando a un lado. Entonces, pues dependiendo de esas 2 grandes opciones que tengo, es decir, si me puedo oponer totalmente a la construcción del edificio o solo me puedo oponer a que la estén haciendo sin obras de resguardo, dependerá a dónde quiero llegar con esto. Porque, por ejemplo, si el edificio definitivamente no lo podían construir ahí, entonces sí puedo pedir la suspensión definitiva de la obra, pero no solo la suspensión, sino que además las cosas vuelvan a su estado anterior para que rellenen esto. Entonces ya quede un terreno plano a la par, que podría ser lo que me podría interesar. Y si únicamente puedo velar por las obras de resguardo, pues hacia ahí tiene que ir orientada mi petición. ¿Sí? Un ejemplo de una suspensión definitiva podría ser que quisieran hacer un edificio de
30 niveles de sistema de la música civil. Es prohibido, o el corte de la municipalidad civil. O sea, que hay que no se tiene que manejar en la música, no se puede consumir más de 30 niveles. Eso sería una solución definitiva para que la obra no se lleve a cabo. Sí, aunque para empezar, en esas circunstancias no le hubieran dado la licencia de construcción. Si le dieron la licencia de construcción, es en principio porque se respetaban las alturas máximas y lo demás, supuestamente. Solo tendríamos dos opciones: o está ajustado a su licencia de construcción, caso en el cual usted no tendría algo que decir, o no está ajustado a su licencia de construcción. Y si no está ajustado a su licencia de construcción, quiere decir que en el desarrollo de la obra se pasó de la altura máxima que podía tener. Y entonces ya no nos basta con suspender definitivamente la obra, sino hay que demoler aquello en lo cual se hubiera excedido. Habría que ver en todo caso, en esa circunstancia, qué interés tiene usted en el tema. O sea, si es un lugar donde el edificio, no sé, puede tener un máximo de 80 metros de altura y tiene 85, ¿en qué le perjudica eso a usted? Porque para efectos del interdicto, la norma dice si la obra daña o si la obra perjudica a un particular, puede promover el interdicto. Entonces, ¿en qué lo afecta eso a usted? Si efectivamente lo afecta en algo, pues entonces podremos platicar de un interdicto. Pero, como le digo, en el ejemplo que usted pone, no se me ocurre cómo pudiera usted enterarse de que van a violar la prohibición de la altura máxima antes de que efectivamente lo haga, y entonces hay que regresar las cosas a su estado anterior. ¿Sí? Lo que yo debería pedir es esto de obras de consolidación, no puedo pedir las definitivas, porque ¿qué pasa si le están tratando de una de año y qué sé yo, ya se está arrancando mi lista y tengo miedo de los cimientos de ningún lado y yo lo que quiero es que se me definitiva? ¿No puedo hacer solicitar eso? Lo que pasa es que, como en todo, hay que ver las particularidades del caso. Ahora, ajustémonos a la información que ustedes tenían, que era una fotografía. ¿Qué era lo que aparecía en esa fotografía? A la par de su casa ya hicieron esta excavación. Entonces, en esas circunstancias, una suspensión definitiva no le sirve, porque, como le digo, lo que lograría usted es que hagan estas obras de consolidación y quedarse con un barranco a la par de su casa. Eso no le sirve. Entonces, podría, si se hubiera violado alguna prohibición, pedir que se retrotraigan las cosas a su estado anterior, que regresen las cosas a su estado anterior, que se rellene el agujero en pocas palabras. Pero dejar, en ese caso en particular, la suspensión definitiva no le sirve. En algún otro caso le podrá servir, pero en ese caso en particular no le sirve. Sí. Tendríamos que revisar en principio las normas que a este respecto tiene el Código Procesal Civil y Mercantil. El código, cuando empieza a desarrollar el tema, que ya lo vamos a ver más despacio cuando terminemos de revisar los trabajos, artículo 264. Si el juez lo estimare justo, podrá acordar la suspensión inmediata de la obra, pero el dueño de ella quedará facultado para continuarla si se diera garantía por las resultas del juicio y por los daños y perjuicios. Luego sigue diciendo: (268) En la sentencia el juez resolverá sobre la procedencia de la suspensión definitiva o de la demolición de la obra, condenando en costas al vencido. Si procediera la suspensión definitiva, se ordenará la ejecución inmediata del fallo, y si procediera la demolición de la obra, se fijará término para llevarla a cabo a costa del demandado. Entonces, si usted tiene en una demanda un planteamiento de un interdicto y además tiene una reclamación de daños y perjuicios, ¿qué figura tenemos ahí?
Ya lo platicamos en la clase pasada o antepasada. No, olvídese del caso. En una demanda usted plantea un interdicto de obra nueva y una reclamación de daños y perjuicios. ¿Qué mano? ¿No? Ajá, doctrinariamente se llama una acumulación objetiva de acciones, pero no que no cierre su código. La norma que lo regula es esa que usted está viendo ahí. ¿Y qué dice la norma? ¿Ok? Vale. Que eso se refiere a competencia. Su compañera decía aquí son peticiones contradictorias, no son contradictorias, porque una cosa es hacer las obras necesarias para que mi casa no se siga dañando y otra cosa es que me reparen el daño que ya se causó y esas peticiones en cuanto a contradicción o no pueden perfectamente coexistir, no hay contradicción entre ellas. Ahora tenemos un problema con el otro, o podríamos tener un problema con el otro requisito que establece la norma, que es que no deban seguirse por distintos trámites. ¿Cómo dice exactamente el artículo? Que básicamente lo que está hablando es que las vías procesales no sean distintas. Entonces ¿eso qué quiere decir? Ahí en realidad tengo tres pretensiones. Una, lo que se refiere al interdicto, otra una reclamación de daños y otra una reclamación de perjuicios. Y entonces para analizar el cumplimiento de ese artículo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si yo planteo por separado una demanda que se refiere al interdicto, ¿en qué vía procesal sería? Ya lo estamos viendo aquí, es un juicio sumario. Si yo planteo por separado una demanda que se refiera solo al resarcimiento de daños, ¿en qué vía procesal sería? Y si yo planteo una demanda que se refiera solo al resarcimiento de perjuicios, ¿en qué vía procesal sería? Si yo reclamo solo los daños, o si reclamo solo los perjuicios, o si reclamo daños y perjuicios, en este caso que no hay una relación comercial entre las partes, es un juicio ordinario, dependiendo de la cuantía. Pues si fuera menos de 50,000 quetzales aquí en la ciudad capital, pues podría ser un juicio oral. Pero en líneas generales diríamos que es poco probable que los daños causados a la casa tengan una cuantía menor que eso, entonces estaríamos hablando de un juicio ordinario. Como cuestión de principio. Revisé aquí los artículos porque si las normas que rigen el caso, que sí las hay para algún otro interdicto, establecen la posibilidad de reclamar daños y perjuicios, entonces lo puedo hacer en el mismo proceso. Por ejemplo, lo dice para el interdicto de despojo. El artículo 256, un poquito después de la mitad, dice: se le condenará además al pago de daños y perjuicios que el juez fijará, y si hubiera habido violencia, se le condenará además al pago de daños y perjuicios que el juez fijará prudencialmente, quedando el demandado sujeto a las demás responsabilidades. Entonces, en ese caso, puedo reclamar daños y perjuicios en el mismo juicio sumario, porque la norma expresamente me lo dice. En el caso este del interdicto de obra nueva, no tengo una norma como esa. Solo dice que el constructor, el dueño de la obra, puede continuar si presta una garantía por los daños y perjuicios que se pudieran causar, pero no tengo algo que específicamente me diga que se pueden reclamar en el mismo proceso. Podría intentarse bajo el principio aquel de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, y que en este caso lo principal es el tema del interdicto y que lo accesorio sería la reclamación de daños y perjuicios. Yo lo vería un poco riesgoso y más me iría por el lado de hacer una reclamación por separado del resarcimiento de los daños y perjuicios. En principio la posibilidad... ¿Qué mano?
En principio es un tema formal. En principio tiene usted el riesgo de que le rechacen la demanda, que es bien probable y así debería ser si el juez comparte el tema de que la reclamación de daños y perjuicios debería ser en juicio ordinario. El juez no puede darle trámite solo a una parte de su demanda. No puede decirle voy a dar trámite a la demanda, pero como lo está planteando en juicio sumario, solo vamos a tramitar aquí lo relativo al interdicto y le rechazo lo que se refiere a la reclamación de daños y perjuicios. Y le tendría que rechazar la demanda. No, en el proceso civil no se puede. Entonces le tendría que rechazar la demanda. Sí, luego aquí vamos contra el tiempo. Entre más tiempo pase, su casa corre más riesgo de caerse al abismo este. Luego puede ser que el juez sí le dé trámite y que la otra parte impugne esa resolución y como resultado de esa resolución le rechacen la demanda. Nuevamente estamos consumiendo tiempo. Y finalmente, ya como digamos en la secuencia de lo que debería hacer la otra parte al respecto, iríamos por ahí. En principio esperar que el juez rechace la demanda, si le da trámite impugnar esa resolución. Una excepción previa de demanda defectuosa aquí no procedería porque en principio suponemos que la demanda cumplió todos sus requisitos formales. Y si el juez declara sin lugar esa impugnación, de todos modos valdría la pena plantear alguna defensa de fondo, creo que usted era el que lo decía, en el sentido de que es improcedente esa reclamación de daños y perjuicios en esta vía. Si fuera eso, tal vez sería lo menos dañino, porque al final de cuentas logró teóricamente el objetivo de su interdicto y solo se quedó reservado de los daños y perjuicios para después. Pero si el juez le rechaza la demanda o si le da trámite y luego como producto de una impugnación se lo rechaza, está consumiendo tiempo y está limitando sus posibilidades de obtener realmente el resultado que usted esperaba del planteamiento del interdicto. Por supuesto que sí. Lo que no pueden hacer es darle trámite parcialmente. Entonces, digamos, en el mismo ejemplo, supongamos que llegamos a la conclusión de que los daños y perjuicios son accesorios y que lo accesorio sigue la suerte de lo principal y por lo tanto va todo en un juicio sumario. El juez así le da trámite, la otra parte impugna y el juez declara sin lugar la impugnación. Llegamos a sentencia y resulta que usted comprobó los hechos constitutivos de su pretensión en cuanto al interdicto, es decir, efectivamente la obra no se estaba construyendo de forma adecuada, no habían obras de resguardo, etcétera. Pero usted no logra comprobar los daños y los perjuicios. Entonces el juez en ese caso perfectamente puede declarar con lugar la demanda en lo que se refiere al interdicto y declararla sin lugar en cuanto a la reclamación de daños y perjuicios. ¿Alguien más había pedido la palabra, no? Bueno, entonces les decía, dejemos de momento por aquí esta demanda y veamos si podemos hacer algún breve comentario respecto a las demás. Bueno, veamos entonces algunos comentarios del trabajo del grupo de Cristina García. Aquí comparece un señor que se llama Luis Enrique Aguilar Paz. En la primera parte de la demanda es básicamente lo mismo, los hechos son en esencia los mismos. Solo resaltemos algún par de párrafos. Sí.
En el numeral 2 de los hechos de la obra nueva y el daño producido tenemos 1, 2, 3, en el cuarto párrafo. Es importante señalar, señor juez, que dicho debilitamiento en los cimientos de mi propiedad provocan daños en la estabilidad y la infraestructura de los mismos, ya que al no contar con las obras de consolidación, siendo estas de carácter estructural, que tienen por objeto el afianzamiento y refuerzo que proporciona soporte a un edificio como lo sería un muro de contención, mi casa se encuentra en riesgo de desplomarse o quedar vulnerable ante cualquier eventualidad causada por la naturaleza debido a movimientos telúricos o socavamiento producido por lluvias, lo cual me afectaría a mí y a mi familia. Luego que infringieron el mismo artículo 474 del Código Civil, respecto al que ya hicimos algún comentario, y luego dices, por ello, señor juez, que solicito se suspenda definitivamente la construcción, de conformidad con el artículo 264 del Código Procesal Civil y Mercantil, el que establece, y por ahí lo transcriben. Luego pasemos a la petición. En la petición dice la literal E, que se decrete la suspensión de la obra realizada en el bien inmueble inscrito bajo el número de finca tal del departamento de Guatemala, propiedad de fulano de tal. Luego pide que se emplace al demandado y luego pide que se señale día y hora para realizar el reconocimiento judicial sobre el bien inmueble donde se está llevando a cabo la construcción. Si vemos el trabajo anterior, en el trabajo anterior tiene un poco distinto el orden de las peticiones. Llegamos a la D, que se admita para su trámite la demanda, luego que se tengan por ofrecidos los medios de prueba. Luego dice que en forma inmediata y sin notificación a la otra parte se señale día y hora para la práctica del reconocimiento judicial. La suspensión de la obra la piden como una medida precautoria y hasta después piden que se emplace a la parte demandada. En este otro caso, este segundo que estamos viendo, el orden de las peticiones cambia. Piden que se admita para su trámite la demanda, que se tengan por ofrecidos los medios de prueba, que se decrete la suspensión de la obra. Ya no la piden como una medida precautoria y además hacen el planteamiento como una cuestión aislada y como algo que el juez tuviera que resolver al darle trámite a la demanda. Luego pide que se emplace al demandado y hasta después de eso que se señale día y hora para la práctica de un reconocimiento judicial. Aquí en realidad el orden de las cosas tiene que variar un poco por la misma naturaleza del interdicto. Si vemos el Código Procesal Civil y Mercantil respecto a este tema, dice en su artículo 266, al darle trámite a la demanda, el juez ordenará el reconocimiento judicial de la obra señalando día y hora para el efecto. Incluso dice, el juez podrá practicar inmediatamente el reconocimiento según las circunstancias sin necesidad de notificación previa a la otra parte. Es decir, la regla general es, en la misma resolución de trámite de la demanda, el juez dice, se señala la audiencia del día tal a tales horas para la práctica del reconocimiento judicial. Y luego, incluso si es tan urgente el tema, el juez en su resolución simplemente diría, practíquese inmediatamente el reconocimiento judicial, y en ese momento agarra su carro y se va a ver cómo está la obra. ¿Por qué? Porque en ese reconocimiento judicial es donde el juez va a examinar la obra y dependiendo de eso va a determinar la necesidad de la suspensión de la obra. Entonces, por el orden es algo que se debería pedir antes de formular la petición relativa al emplazamiento. Ya después que lo emplacen, pero desde la misma resolución en que le da trámite el juez a la demanda, debería ordenar la práctica de ese reconocimiento judicial y como consecuencia de ese reconocimiento judicial es que el juez decreta la suspensión de la obra y aunque la norma no lo dice expresamente, es
El artículo 264 dice: si el juez lo estimare justo, podrá acordar la suspensión inmediata de la obra, pero el dueño de ella quedará facultado, etc. Y luego el 267 dice: si fuera decretada la suspensión y el propietario de la obra no concurriera al reconocimiento judicial, el juez hará la prevención, etcétera, etcétera. Entonces, pues de aquí se entiende que esa suspensión de la obra es una consecuencia de lo que el juez logre apreciar en ese reconocimiento judicial, y ahí mismo decreta la suspensión, y si hay operarios, pues ahí mismo les advierte. Entonces, aunque la norma no lo dice expresamente, en realidad esa suspensión de la obra es una medida precautoria. Es una medida precautoria específica para esta clase de procesos, y por lo tanto parecería un poco más adecuada la petición que a ese respecto se hace en la primera de las demandas que vimos, y sobre todo el orden en el que se plantean las peticiones. Al principio Mónica me preguntaba si cuando se hace el ofrecimiento del reconocimiento judicial, si aquí deben indicarse de una vez en la demanda los puntos sobre los cuales debe versar ese reconocimiento judicial, y si esa forma de hacerlo tiene alguna diferencia con la generalidad de los procesos. Le decía yo, la respuesta corta es sí. Ahora la explicación por qué sí. Primero, porque la norma lo dice. La norma dice: el juez, al darle trámite, debe ordenar la práctica del reconocimiento judicial, debe señalar un día y hora para la práctica del reconocimiento judicial. Entonces, en los interdictos estos de obra nueva y de obra peligrosa, el reconocimiento judicial no es solo un medio de prueba, como sería en cualquier proceso. También es un medio de prueba, pero no es solo un medio de prueba, sino además es una etapa necesaria del proceso. Es una etapa necesaria del proceso porque eso es lo que le va a servir al juez para constatar si es necesario o si es procedente decretar la suspensión de la obra, u ordenar que de emergencia se haga alguna obra de consolidación, o lo que sea que el juez necesite ordenar para el caso concreto. Y sigue operando la regla general de que para que pueda practicarse el reconocimiento judicial, yo le tengo que indicar al juez los puntos sobre los que debe versar. Y entonces, por eso es que en esta demanda, de una vez debo indicarle al juez sobre qué puntos quiero que verse el reconocimiento judicial, y es por eso que ustedes ven la primera de las demandas que decía en el apartado de pruebas, dice 3 romano, reconocimiento judicial, que deberá practicarse sobre los inmuebles propiedad de mi representada y la demandada que guarde en relación con este memorial para establecer los siguientes puntos. Si en tal dirección se encuentra el bien inmueble que está inscrito del número tal, eso en realidad no lo establecemos como un reconocimiento judicial. Si al lado oriente de la propiedad de mi representada se ubica el bien inmueble tal, si en la obra que se realiza en la finca identificada en el punto B propiedad de la demandada es una obra nueva, si la obra que realiza la demandada en su propiedad consiste en una torre de apartamentos, si para llevar a cabo la construcción del bien inmueble propiedad de la entidad se realizó una excavación, si la excavación realizada en la obra nueva de la entidad demandada se encuentra a 2 metros de la propiedad de mi representada, si la excavación realizada en la obra nueva que realiza la entidad demandada resulta tan profunda que pudiera oportunamente causar daños ulteriores a la propiedad de mi representada, si para evitar los daños ulteriores que pudieran ocasionarse derivado de la excavación realizada en la obra nueva se han realizado obras de consolidación que refuercen o fortalezcan el subsuelo. Entonces, al establecer esos puntos, es que el juez arriba a una conclusión de decir es necesario o no es necesario aquí suspender la obra, ¿sí? Si la suspensión provisional en la obra no es como tal, el código no establece que es una medida precautoria, sería considerada más como una providencia de urgencia. O sea, recuérdense que las providencias de urgencia son medidas precautorias. Pero yo me recuerdo que a la hora de pedir una providencia había que acreditar la necesidad de la medida. Es que recuerdes el texto del artículo 530. El artículo 530 del Código dice: fuera de los casos expresamente previstos en este capítulo o en este título o lo que sea, y dice, y de cualquier otra norma sobre medidas precautorias establecidas en este código o en alguna otra ley, no con esas palabras, pero esa es la idea del artículo, quien tenga fundado motivo para temer que durante el tiempo necesario para tramitar el proceso se vean sus derechos perjudicados, puede pedirle al juez las medidas que según el caso parezcan más idóneas. Entonces, este tema de la suspensión de la obra, efectivamente,
no está contemplado dentro de esa parte que se refiere a las medidas de garantía, pero sí es una norma en otra parte de la ley que se refiere a medidas precautorias y es la específica para el caso, que es lo mismo que pasa, por ejemplo, con la demanda sobre derechos de autor que vimos la oportunidad anterior. Ahí la ley de derecho de autor establece unas medidas precautorias específicas. Entonces ahí no necesita usted providencias de urgencia porque la ley le da unas medidas específicas. Entonces en este caso también la ley le da una medida precautoria específica que es la suspensión de la labor. No necesita usted encuadrarlo dentro de una providencia de urgencia. ¿Bien? Entonces regresemos a este segundo trabajo. Veamos cómo está la petición de fondo. Dice que agotados los trámites de ley se dicte la sentencia que en derecho corresponde declarando: A. Con lugar la presente demanda de interdicto de obra nueva por la vía del juicio sumario promovida por fulano en contra de mengano. B. En consecuencia, se ordene la suspensión definitiva de la obra nueva realizada en el bien inmueble, da los datos, propiedad de fulano, inmueble ubicado en tal dirección, en virtud de que se ve afectada por la excavación la infraestructura de mi casa, tal como se ha hecho referencia en el apartado de hechos de esta demanda. La oración final de esta petición B, elimínenla. En la petición no deben ir explicaciones. Para las explicaciones tenemos el apartado de hechos. Mi pretensión entonces es que se decrete la suspensión definitiva de la obra, que es más o menos el mismo tema que teníamos con el trabajo anterior. De la narración de hechos no se establece la necesidad o la procedencia de una suspensión definitiva de la obra. Se establece la necesidad o la procedencia de que se hagan ciertas obras de resguardo de esa obra. Y además, igual que decíamos en el caso anterior, no me soluciona el problema. En el caso anterior por lo menos pidieron que se hiciera esta obra de acá. Aquí no piden eso. Y entonces lo que estoy pidiendo al final es quedarme con esta gran excavación al lado de mi propiedad sin obra de resguardo alguno. Entonces, lejos de ganar algo, perdí. Porque si hubiera dejado el transcurso libre de las cosas y hubiera dejado que esta gente siga con su construcción, pues probablemente en un mes ya terminaron de hacer sus sótanos que hubieran querido hacer y ya están empezando la construcción hacia arriba y ya se terminó el riesgo que existía sobre mi obra. Ahora, lejos de conseguir algo favorable con esa suspensión definitiva de la obra, resulté perjudicándome yo solo. ¿Estamos bien? Veamos otro. Bueno, veamos el trabajo del grupo de Diego Quiñones. Comparece un señor que se llama José Ignacio Cordón Anleuno. Y aquí en el objeto de su comparecencia dice que comparezco con el objeto de promover juicio sumario de interdicto de obra nueva y peligrosa. En los otros dos casos que habíamos visto era simplemente un interdicto de obra nueva. Esto que les voy a decir a continuación se los voy a explicar con detenimiento en un momento, pero en principio es importante hacer notar que en esta parte el código contempla dos interdictos totalmente distintos entre sí. Uno es el de obra nueva y otro es el de obra peligrosa. Y en este caso, por la narración que se les dio al asignarles la tarea, que creo que decía que hace 2 semanas o un mes o una cosa por el estilo se había iniciado esta obra,
Entonces estaríamos 2 semanas, gracias. Entonces estaríamos en presencia de un interdicto de obra nueva. El interdicto de obra peligrosa es otro tema distinto, ya se los voy a explicar en un momento. Entonces en este caso debería ser únicamente un interdicto de obra nueva. Pues luego la narración de hechos va más o menos por la misma línea de los anteriores trabajos, solo que aquí ya califican dice antecedentes sobre la propiedad de los inmuebles en cuestión, y ya luego califica la peligrosidad de la obra, sobre la peligrosidad de la obra en cuestión, y tiene ahí alguna argumentación al respecto. Esa separación que hace el código entre el interdicto de obra nueva y el interdicto de obra peligrosa no obedece a la peligrosidad de la obra. Es decir, en este caso, que como decimos lo que procede es un interdicto de obra nueva, perfectamente puede darse, y de hecho en la mayoría de casos se da, que la obra sea peligrosa. Entonces la distinción no es por el hecho de que sea peligrosa o no, ni el nombre viene de ahí. Entonces, planteando un interdicto de obra nueva, pues perfectamente puedo hacer referencia a que esa obra representa un peligro, o que ya está causando un daño, como lo plantearon algunos, que hay algunas rajaduras en las paredes, etc. Entonces, pues de ahí por el resto va más o menos por la misma línea de los trabajos anteriores. En el reconocimiento judicial, y es algo que no les hice la observación en cuanto al otro trabajo, en la segunda demanda que vimos, no indica los puntos sobre los que debe versar el reconocimiento judicial. En la segunda demanda simplemente dice: reconocimiento judicial que deberá realizarse sobre el bien inmueble tal, ubicado en tal dirección, propiedad de fulano, sobre los puntos que en su momento procesal oportuno indicaré, con el objeto de verificar el daño que está expuesto a mi casa en virtud de las excavaciones. Pero si el juez debe ordenar inmediatamente la práctica del reconocimiento judicial, e incluso en esta misma demanda dice, literal G, que se señale día y hora, de las peticiones, que se señale día y hora para realizar el reconocimiento judicial sobre el inmueble, entonces obviamente el momento para hacerlo es este. En la generalidad de los casos, pues sí, la forma de ofrecerlo es como lo hacen acá. Simplemente digo que necesito que se practique un reconocimiento judicial. Podría incluso ni siquiera decir sobre qué lugar o sobre qué cosa quiero que se practique el reconocimiento. Si lo quiero indicar de una vez está bien, pero podría incluso omitir esa parte. Ahora, en este caso, que el juez, como insisto, debe ordenar la práctica de ese reconocimiento judicial en la misma resolución que le da trámite a la demanda, pues sí, tengo que indicar el lugar y tengo que indicar los puntos desde la propia demanda. En este otro caso, en esta tercera demanda que estamos viendo, dice reconocimiento judicial que en su momento procesal oportuno individualizaré sobre las cosas de las que deberá versar el dictamen. Para la generalidad de los casos estaría bien el ofrecimiento de esta forma. Como les decía, no necesito por regla general ni siquiera decir sobre qué cosa o sobre qué lugar o sobre qué persona debe practicarse el reconocimiento judicial, pero en este caso del interdicto de obra nueva o del interdicto de obra peligrosa, sí, tengo que indicar el lugar y tengo que indicar los puntos desde la misma demanda. Luego en las peticiones, que se admita para su trámite la demanda, que se tengan por ofrecido los medios de prueba, y luego dice que como medida precautoria necesaria, atendiendo a las circunstancias, en audiencia a la otra parte, se decreta la suspensión provisional de la obra nueva y peligrosa que se ha identificado con anterioridad a lo largo del presente memorial. Que se emplace la entidad demandada, que en su oportunidad procesal se abra prueba del presente juicio, que en el momento procesal oportuno se señale día y hora para la vista. Aquí ni siquiera están formulando de una vez la petición de que se practique el reconocimiento judicial. Entonces, obviamente tenemos un problema porque, como insisto, debe ordenarse desde la misma resolución que le da trámite a la demanda, y además el reconocimiento judicial en esta clase de procesos no es solo un medio de prueba, sino además es una etapa del proceso. Entonces debemos pedirlo acá. Aquí sí califican de medida precautoria esa suspensión de la obra, pero como no están pidiendo que se practique el reconocimiento judicial, tampoco supeditan esa petición a que sea esa suspensión de la obra un resultado de lo que el juez logre apreciar en el reconocimiento judicial, que es
como efectivamente debería funcionar el tema. Luego, en la petición de fondo, que agotados los trámites de ley se dicte la sentencia que en derecho corresponde declarando: A. Con lugar la presente demanda en juicio sumario de interdicto de obra nueva y peligrosa promovida por mí en contra de la entidad. B. Que en consecuencia se ordene la suspensión definitiva de la obra nueva y peligrosa en el terreno anteriormente identificado propiedad de la entidad. Aquí incluso le faltaría, si esa fuera la petición que fuéramos a hacer, le faltaría precisión. Pues si ya tenemos por lo menos los datos registrales y la dirección como para identificar adecuadamente el inmueble, pues lo podemos o deberíamos incluir eso aquí en la petición para que fuera precisa. Pero sobre todo volvemos al mismo tema que hemos platicado en los otros trabajos. Estoy pidiendo la suspensión definitiva de la obra y eso para el caso particular no me sirve. Y luego las costas. Y veamos el último trabajo. Bueno, veamos la petición de trámite de esta demanda. Llega que se admita para su trámite la presente demanda en la 4, 5 que se tengan por ofrecidos los medios de prueba, y dice 6, que con fundamento en el artículo 266 del Código Procesal Civil y Mercantil, en forma inmediata y sin notificación previa a la otra parte, se señale día y hora para la práctica del reconocimiento judicial en X lugares. Si vemos en el ofrecimiento de la prueba, ahí está indicando en qué lugar quiere que se practique el reconocimiento judicial y sobre cuáles puntos. Ahora, aquí en esta petición 6 hay una confusión de las dos opciones que presenta el artículo. El artículo dice: al darle trámite a la demanda, el juez ordenará el reconocimiento judicial de la obra señalando día y hora para el efecto. Es hasta ese momento la única particularidad que regula la norma respecto a la práctica del reconocimiento judicial. ¿Y eso qué quiere decir? En todo lo demás tendríamos que sujetarnos a las reglas generales del reconocimiento judicial, incluyendo su artículo 173, que en el segundo párrafo dice: pedido el reconocimiento, el juez dispondrá la forma en que debe ser cumplido. Señalará con 3 días de anticipación por lo menos el día y hora en que haya de practicarse y procurará en todo caso su eficacia. Ahí habla la norma del señalamiento del día para el reconocimiento judicial, y también hay que tener en cuenta el artículo 129. Las pruebas se recibirán con citación de la parte contraria y sin este requisito no se tomarán en consideración. Para las diligencias de prueba se señalará día y hora en que deban practicarse y se citará a la parte contraria por lo menos con 2 días de anticipación. Entonces, si nos quedamos con la primera parte del artículo 266, hay que cumplir con todo eso. Una antelación mínima de 3 días para el señalamiento del reconocimiento judicial, una citación a la parte contraria con una antelación no menor de 2 días. Ahora, el segundo supuesto que establece la norma en su segundo párrafo es un tema bastante distinto. Dice: el juez podrá practicar inmediatamente el reconocimiento. ¿Eso qué quiere decir? Ni siquiera señala día y hora para la práctica. Y entonces, en ese caso, sin necesidad de notificación previa a la otra parte. Entonces, aquí en esta petición me están mezclando las dos cosas, porque me están pidiendo que se señale día y hora para la práctica del reconocimiento,
y que esto sea sin notificación previa a la otra parte. Entonces son dos cosas totalmente distintas. Si va el juez a señalar un día y hora para la práctica del reconocimiento, seguimos las reglas ordinarias. La única diferencia ahí es que el señalamiento es desde la misma resolución que le da trámite a la demanda. Ahora, si es tan urgente, entonces en ese caso ni siquiera se señala día y hora para la práctica del reconocimiento y obviamente tampoco se cita a la otra parte. ¿Sí? En principio es una facultad del juez, pero es una facultad del juez supeditada a las circunstancias del caso. Dice, el juez podrá practicar inmediatamente el reconocimiento según las circunstancias. ¿Y el juez qué conocimiento tiene de las circunstancias? Hasta ese momento nada más lo que usted le está diciendo. Entonces, si las circunstancias realmente son tan apremiantes, usted misma en su demanda debería justificar por qué la urgencia del reconocimiento judicial y pedir lo que se haga de esa forma. ¿Sí? La suspensión. Ajá. Y si no, que puede considerar pertinente que se decrete inmediatamente. ¿Tendría que ponerse todo, no? No. Vamos a ver. Siempre que usted plantea un interdicto de obra nueva o de obra peligrosa, es urgente la intervención del tribunal. Ahora, podría ser urgente o podría ser urgentísimo, por hacer alguna separación. Entonces, si es urgente, digamos, medianamente urgente, usted formularía su petición en el sentido de que se señale día y hora para la práctica del reconocimiento judicial y de conformidad con los puntos que ya expuso, y una siguiente petición, que al establecerse con la práctica del reconocimiento judicial la necesidad, se decrete la suspensión de la obra. Esa es una opción. La otra opción es, como decíamos, que fuera urgentísimo, que fuera un caso excepcionalmente urgente. Entonces, en ese caso, usted, cuando hace su narración de hechos, deberá decirle al juez que las circunstancias son tan urgentes que la práctica del reconocimiento judicial debe llevarse a cabo inmediatamente, sin señalar un día y hora para el efecto y sin citar a la contraparte para esos efectos. Entonces, ya cuando llega su petición de trámite, ya no pide que se señale un día y hora para la práctica del reconocimiento judicial, sino pide que el reconocimiento judicial se practique inmediatamente. Y a su siguiente petición, si igual que la otra, en el sentido de que al constatarse la necesidad con la práctica del reconocimiento judicial, se decrete la suspensión de la obra. Y el caso de personas no dice que es urgentísimo para consideración del juez. Yo no pedí que señalara si era, ¿qué pasa ahí? Debería el juez de todos modos señalar el día y hora. El mismo, ¿sí? Ajá. Porque no es tanto de oficio, sino que el juez, usted le está pidiendo que practique el reconocimiento judicial. El juez lo que está variando es las circunstancias o la forma en que se va a practicar el reconocimiento judicial. Pero de todos modos el juez tiene, en general, aún olvidándonos de este caso, el juez en general tiene esa potestad, porque dice 173, segundo párrafo, pedido el reconocimiento, el juez dispondrá la forma en que debe ser cumplido. Entonces el juez, aunque usted le está pidiendo que sea la opción B, el juez puede optar por la opción A, porque usted le está pidiendo la práctica del reconocimiento judicial. Muy bien. Entonces, luego que se ordene la suspensión inmediata de la obra consistente en la construcción, que se emplace a la parte demandada, que oportunamente se abra prueba del presente juicio por el plazo de 15 días, falta pedir que oportunamente se señale día y hora para la vista. Dice de fondo que agotadas todas las etapas procesales se dicte la sentencia que en derecho corresponde, declarando con lugar la demanda sumaria de interdicto de obra nueva y peligrosa promovida por fulana en contra de la entidad Construguate Sociedad Anónima. En consecuencia se declare lo siguiente: A, que por causar un daño al bien inmueble de mi propiedad, se declare
la suspensión definitiva de la obra nueva, consistente en la construcción de una torre de apartamentos realizada en el inmueble propiedad de la entidad demandada, el cual se encuentra ubicado en tal dirección. B. Se ordene la reparación de los daños causados por las erosiones y hundimientos en el bien inmueble de mi propiedad. 3. Se condena a la parte demandada. Entonces, pues aquí un par de cuestiones. Nuevamente llegamos al mismo tema de que están pidiendo la suspensión de la obra cuando eso no es lo que me funciona. Y luego dice que se ordene la reparación de los daños causados por las erosiones y hundimientos en el bien inmueble de mi propiedad. Y aquí tendríamos que comentar dos temas. Primero, lo que hablábamos con Mónica, la posibilidad de pedir esa reparación de los daños en esta demanda. Les decía yo, a mi juicio no. Si se quiere uno ir por el lado de decir que los daños y los perjuicios son accesorios a la pretensión principal, que en este caso sería lo relativo al interdicto, pues se podría correr el riesgo, pero a mi juicio debería hacerse en demandas independientes. Y eso que les estoy diciendo, tómenlo en cuenta para cualquier demanda que ustedes quieran presentar en cualquier trabajo de la clase y en general en su práctica profesional, porque muchos los alumnos tienen la tendencia a plantear cualquier pretensión, la que sea que estimen idónea para su caso, y reclamación de daños y perjuicios. Hay que hacer el análisis en qué casos sí y en qué casos no puedo pedir daños y perjuicios dentro de la misma demanda en la que esté formulando alguna otra pretensión, ¿sí? Depende, porque si lo que va a reclamar usted de daños y perjuicios son 5,000 quetzales de daños y 10,000 de perjuicios, eso lo lleva a la conclusión de que su reclamación tendría que ser en juicio oral y entonces tampoco. Entonces siempre hay que analizar para poder determinar si usted puede formular más de una pretensión en contra de una parte en una misma demanda. La secuencia lógica del análisis debería ir, en principio, tengo una norma que me dice que lo puedo hacer todo junto. Si tengo la norma, perfecto, ahí no hay pierde. Si no tengo la norma, ¿qué análisis debo hacer? Si hago esta demanda por separado, si demando esto por separado, si formulo esta pretensión exclusivamente en una demanda, ¿cuál es la vía procesal aplicable? Esta otra pretensión, si la formulo solo esa pretensión en una demanda, ¿cuál es la vía procesal aplicable? Si la respuesta es la misma vía procesal, entonces lo puede hacer junto. Si la respuesta es una vía procesal distinta, entonces mejor hágalo por separado. Entonces decíamos, con esa petición de la reparación de daños tendríamos en principio ese problema. ¿Es posible? Pues la respuesta que parecería más adecuada sería no. Si de todos modos el análisis es sí, porque esto es accesorio del interdicto, que es la pretensión principal, entonces de todos modos nuestra petición no está bien, porque está imprecisa. Que se ordene la reparación de los daños causados por las erosiones y hundimientos en el bien inmueble de mi propiedad. ¿A quién se le va a ordenar? Para empezar, no sería que se ordene, sino que se condene. ¿A quién se le va a condenar a hacer esas reparaciones? ¿Qué daños son los que se causaron? Si me causaron algunos daños, ya sea que lo vaya a demandar aquí o lo vaya a demandar en un juicio independiente, yo normalmente no tendría mucho sentido pedir, por ejemplo, si el daño consistió en una rajadura en la pared, no tendría mucho sentido pedir que me reparen la rajadura en la pared o que derriben la pared y me hagan una pared nueva. Tendría que pedir el equivalente, que condenen a la otra parte a pagarme el equivalente en dinero de esa pared, de lo que se vaya a necesitar para repararla o de lo que se vaya a necesitar para construirla nuevamente. Aquí lo que estoy pidiendo es que me reparen los daños. Entonces tendríamos que decir a quién quiero que condenen, cuánto quiero que lo condenen a pagar y en virtud de qué. Aquí simplemente dice los daños causados por las erosiones y hundimientos en el bien inmueble de mi propiedad. ¿Cuál?
no lo dice. Entonces a la petición definitivamente le falta mucho para ser considerada como precisa. Ajá. Indeterminado. El del daño a la pared. Ajá. Puede decirse o puede mencionarse entre la petición que será propuesto por medio de dictamen de expertos o algo así. Sí, hacemos el planteamiento sobre la base del artículo 150 de la Ley de los Organismos Judiciales. Siempre hay que tener presente que la norma dice, se determinará el importe en cantidad líquida. Eso es la primera exigencia que hace la norma. Y luego dice, si no fuera posible, entonces tiene usted que argumentar por qué no es posible en principio. Y entonces dice, si no fuera posible, se establecerán por lo menos las bases con arreglo a las cuales debe hacerse la liquidación posteriormente. Entonces esas bases sí tienen que quedar establecidas en su demanda y en su petición para que el juez en la sentencia diga que condena a la otra parte a resarcir esos daños de conformidad con estas bases, según liquidación que se va a hacer con posterioridad, y usted decide si es por incidente o por un dictamen de expertos. Pero cuando dice bases es como los lineamientos generales. Exactamente. La calidad que va a ser material o las características. Sí, o tal vez no tan específico, sino que en principio, en este caso en particular, yo no vería por qué no se pudiera determinar en el transcurso del proceso, pero digamos que por alguna razón no se puede. Entonces, las bases con arreglo a las cuales debe hacerse la liquidación posteriormente son, en principio, ¿qué necesita usted? Que simplemente resanen la pared para corregir esa rajadura que tiene, o que se derribe y se haga una nueva. Eso en principio. Si se va a resanar, ¿qué técnica debe aplicar el ingeniero o el arquitecto que lo va a hacer? Etcétera. Si se va a derribar la pared y hacer una nueva, ¿qué características tiene que tener esa pared nueva? Por ahí son cuestiones bien generales, pero que se sepa, que no quede como una carta abierta para que después usted en el incidente o en el dictamen de expertos pueda pedir cualquier cosa. No es que no se pueda, es que no le conviene. ¿Sí? Lo que pasa es que le podrían poner materiales de mala calidad o lo que fuera. Incluso cuando la ley trata que usted quería que digamos contractualmente, usted contrató a alguien para que le hiciera una obra. Entonces la ley dice que si por las características de la persona fue que usted contrató a esa persona para que le hiciera una obra y luego esa persona no cumple, se le puede fijar un plazo para que cumpla. Y si no cumple, entonces pedir un resarcimiento por esos daños y perjuicios. O sea, la ley siempre va orientada hacia establecer que el resarcimiento sea pecuniario, porque normalmente es más complicado buscar un resarcimiento por una obligación de hacer, digamos. Incluso en los alimentos, la prestación de alimentos. Obviamente nadie se va a comer el dinero, pero la regla general es los alimentos deben ser proporcionados en dinero. Y dice que el juez, por circunstancias especiales, puede autorizar que se den en especie o de alguna otra forma. Entonces, por alguna circunstancia especial, el juez podrá autorizar que le lleve al mes 10 libras de frijol, 5 de azúcar y lo que sea, pero no es esa la regla general. La regla general es dinero. Entonces, igual aquí, si usted quiere un resarcimiento, la regla general es dinero. Aunque no hay algo que se lo impida, pero no tiene mucho sentido. Usted no gana algo con pedirlo de esa forma. No, porque no es esa su pretensión.
O sea, lo que vamos a... quien fija sobre qué debe pronunciarse el juez es usted con su demanda. Usted con su demanda dice, yo quiero dinero, quiero 50,000 quetzales, porque tal vez hasta poquito es, quiero 200,000 quetzales, porque tengo que derribar esta pared, luego hay que limpiar el terreno, mientras eso pasa, hay que hacer algunas obras de soporte provisional para que no se me caiga el techo encima, y luego tengo que construir ahí una pared nueva. Todo eso me cuesta a mí 200,000 quetzales y eso es lo que quiero. Yo como demandado no puedo decir, estoy de acuerdo, pero le ofrezco un carro que vale 200,000 quetzales a cambio. Vamos a discutir si le pago o no le pago los 200,000 quetzales. Y ya habíamos terminado de platicar de este caso. ¿Alguna duda con el caso? Sí. Yo me recuerdo que debía crear el proceso, nos habían enseñado de la obra peligrosa como da los supuestos. El supuesto de que se estuviera empezando con la obra, que en este caso es una obra nueva, pero resulte peligroso, o en el caso de que por ejemplo haya un edificio que ya tiene como 70 años de construido y que se está deteriorando y puede caer en los alimentos. ¿Es procedente en estos casos? ¿O va más enfocado a lo que dijo de que no hay que confundir la peligrosidad que puede representar una obra nueva, pero no sería así como un intervento de obra peligrosa, sino nueva? Sí, vamos a ver. Se los voy a explicar con un poco más de detenimiento la próxima clase, pero para que no se quede con la duda. La obra, el código en esta parte, en cuanto a la obra, establece dos posibles interdictos: el de obra nueva y el de obra peligrosa. Les decía yo que el de obra peligrosa, pues obviamente como el nombre lo dice, tenemos que estar hablando de una obra que represente algún peligro o que esté incluso causando ya algún daño. En el de obra nueva, no necesariamente, aunque sí en la mayoría de los casos, vamos a estar hablando de que la obra representa un peligro. En este caso, por ejemplo, que dijimos que lo procedente era un interdicto de obra nueva, aquí toda la idea que está detrás del interdicto es el peligro que para mí representa que esté esta excavación en el inmueble vecino al mío. Pero cuando vemos los supuestos de procedencia del interdicto de obra nueva, dice, por ejemplo, el tercer párrafo del 263, la persona que tenga derecho al agua como fuerza motriz puede denunciar la obra nueva cuando por ella se embarace el curso o se disminuye el volumen o la fuerza del agua cuyo disfrute le corresponde. En ese caso, en realidad, la obra no representa un peligro. Lo que pasa es que me está deteriorando las condiciones en las que yo recibí el agua y por lo tanto no la puedo aprovechar como la hubiera podido aprovechar en condiciones normales. Entonces, no es indispensable que la obra represente algún peligro para que proceda el interdicto de obra nueva, pero normalmente va a ser así. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Tenemos una regla general en cuanto a todos los interdictos, no solo estos dos, sino cualquier otro interdicto, que es un plazo de caducidad. Artículo 251, las acciones interdictales solo podrán interponerse dentro del año siguiente a la fecha en que ocurrió el hecho que las motiva. Entonces, existe mucho la tendencia cuando hablamos de un interdicto de obra peligrosa a pensar en casos como ese que usted decía, una casa que ya está muy vieja, que ya se está cayendo y representa un peligro. Ahí, para ver si procede un interdicto de obra peligrosa, tendríamos que establecer por qué es que ya se está cayendo. Es decir, la obra tiene 100 años de haber sido construida, resulta que no le dieron mantenimiento y desde hace 50 años que la casa está que ya se cae. En ese caso, la obra efectivamente es peligrosa, pero no procede un interdicto de obra peligrosa porque ya le pasó el plazo de caducidad que usted tenía. Entonces, normalmente hablaremos de un interdicto de obra peligrosa, por ejemplo, si hay un terremoto y una casa que ya estaba construida desde hace 10 años, como consecuencia del terremoto,
resulta que queda en condiciones en que muy probablemente se va a caer. Entonces ahí la obra no es nueva, nos olvidamos del interdicto de obra nueva. La obra representa un peligro y además tengo un momento específico que me determina a partir de cuándo la obra quedó en esas condiciones de peligro. Tengo un año para plantear mi interdicto de obra peligrosa. ¿Algo más? ¿No? Les recuerdo que hoy es día de asignación de trabajos, entonces para la próxima clase para el próximo martes, tenemos nuevamente